hablar a través de tu palabra y de un servidor. Señor, que el mensaje que tienes para nosotros lo podamos entender y sobre todo lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, que es lo que esperas de cada uno de nosotros. Y Señor, que estemos atentos a lo que dices a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay dos cosas, hermanos, en esta vida por las cuales muchos no quisiéramos pasar. Una de ellas es estar preso en una cárcel. No creo que a nadie le agrade el poder estar detenido, privado de la libertad. Se siente horrible. Y se los digo no porque yo haya pasado por la cárcel precisamente, sino porque un incidente de tránsito me llevó al Ministerio Público y ahí me tuvieron detenido varias horas. Y es una sensación horrible, hermanos, el saber que está uno en un cuartito con unas rejas y que no puede uno salir absolutamente a ningún lado. La otra circunstancia que no quisiéramos tampoco pasar, quisiéramos que se alargara mucho, lo más que se pudiera, es la muerte. Porque, hermanos, ¿a quién de ustedes les gustaría morir en este momento? Yo creo que a nadie. Muchos pensaríamos en lo que no hemos hecho todavía. A lo mejor pensaríamos en nuestros hijos, ¿sí? Todavía están chicos, todavía hay mucho que hacer y mucho por hacer con ellos. O aún cuando ya tengan su propia familia, las preocupaciones que dan precisamente los hijos, el saber que ellos también tienen que trabajar y esforzarse por dar lo necesario para el sustento de su familia. Y a veces eso de que estoy preparado para irme con el Señor, nada más lo decimos de labios para afuera. Pero hermanos, créanme que son situaciones, les digo, que quisiéramos que, una, no pasar nunca el estar preso, ahí privado de la libertad, y la otra, el tener que enfrentar a la muerte. No porque la muerte nos dé miedo, no. Yo creo que lo que a nosotros nos pasaría, lo mismo que el apóstol Pablo también, en un momento de su vida le pasó. No sabía qué hacer, si estar con vida para seguir predicando el evangelio o estar ya en la presencia del Señor disfrutando de todo lo que Él es. Y algunos a lo mejor ha pasado por nuestra mente, Señor, ya quisiera estar contigo. ¿Sí? Entonces, no es que sí les digo, no es que la muerte en sí misma sea lo que nos espante, no, sino que quisiéramos aprovechar y estar más tiempo para resolver cosas que todavía a lo mejor tenemos pendientes. Pero son dos situaciones que ahí están. Y las saco a colación, hermanos, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestra vida antes de caer presos en una cárcel o antes de morir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Realmente ha valido la pena vivir? A lo mejor en lo individual sí, porque dirán, ay hermano, pues sí, yo ya me realicé como profesionista, estudié una carrera, la ejercí durante cierto tiempo, es más, ya hasta estoy jubilado, disfrutando de la bendición de la jubilación. A lo mejor dirán, hermano, pues ya hice mi familia, me casé, tuve mis hijos, algunos ya, inclusive ya crecieron, ya tienen sus propios hijos y ya me siento realizado. Bueno, está bien, en lo individual está bien, pero hermanos, nos hemos preguntado si ha valido la pena nuestra vida aquí en la iglesia. O sea, ¿realmente hemos disfrutado de la vida que Dios nos ha permitido tener en esta iglesia? Y lo hemos dicho, no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por tradición, ¿sí? Estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Dios nos ha querido tener aquí. Dependiendo cada uno de ustedes el tiempo, pero ha sido el tiempo de Dios, no ha sido el tiempo de ustedes. Porque a lo mejor en algún momento dado, yo creo que en algunos ha pasado la idea de mejor me voy porque la situación ahí está tan complicada que mejor me voy a otro lado. ¿Sí? No sé, a lo mejor lo han pensado, a lo mejor no lo han pensado, si no lo han pensado, qué bueno. ¿Por qué? Porque significa que están plenamente identificados con esta iglesia. Pero aún así, hermanos, tenemos que considerar la situación que tenemos como parte de esta iglesia llamada Betel. ¿Recuerdan qué significa la palabra Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Betel significa casa de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿realmente esta es la casa de Dios? O sea, ¿vivimos en la casa de Dios mientras estamos aquí?
Bueno, el apóstol Pablo nos enseña algunas cosas que tienen que ver. ¿Ya se fijaron cómo se titula el mensaje de este día, hermanos? ¿Cómo se titula? Cuidando de tu iglesia. ¿Sí? Cada uno de nosotros esto lo ejercemos en nuestra familia porque cuidamos a nuestra familia. ¿O no cuidamos a nuestra familia, hermanos? Hermanas, ¿cómo cuidan a sus hijos? Hay una frase que dice que ustedes como mamás cuidan a sus hijos, inclusive dan la vida por ellos y que no se los toquen porque se ponen como leonas, ¿sí? Para defender a sus cachorros. Ajá. Es más, ¿cuándo dejan de ser sus cachorros? Nunca dejan de ser sus cachorros, y lo hemos escuchado con ustedes, y no solamente aquí, sino en muchos lados, hermanas y señoras, que a sus hijos, no, inclusive ni siquiera les llaman por su nombre. Siempre es hijito, mijito, ¿sí? Y si les llaman por su nombre, con el diminutivo. ¿Por qué? Porque es la manera en que los ven. Quisieran que fueran niños toda la vida. Hay una publicación de una muchacha ya grande, ya ejerciendo. Un día llega a su casa y le dice: papá, mira, tuve un día terrible, ¿me puedes dar un abrazo? Y luego pasan a la imagen de papá y el papá le dice: sí, hijita, ven. ¿Y a quién creen que abraza? A una niña. No a la muchacha ya grande, sino a una niña, y le dice: ven, mijita, aquí estoy contigo, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿No es así como ustedes ven a sus hijos, hermanos? Yo creo que sí los ven así, aunque así me... ¡Ay, hermano! Ahora sí los vemos, ¿sí? Y se los digo porque nuestro hijo ya va a cumplir 25 años y todavía el niño. Oye, ¿cómo está el niño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los quisiéramos ver así como niños, los queremos cuidar, les queremos proteger, les queremos dar todo lo que necesitan para desarrollarse. Eso, hermanos, eso también lo deberíamos hacer aquí en la iglesia. Nos deberíamos ver los unos a los otros así. El otro día estaba viendo el significado de la palabra apapacho, no abrazo, sino apapacho. ¿Alguien sabe qué significa la palabra apapacho? Que es un término náhuatl, ¿sí? ¿Qué significa? Abrazar con el alma. ¿Pero qué significa abrazar con el alma? Y ahí es donde en muchos países nos distinguen a nosotros, porque no es un abrazo así nada más de en las palmaditas, sino es casi apretar al otro. ¿Por qué? Porque queremos expresarle la calidez de nuestro corazón, queremos expresarle lo que en todo mundo nos distinguen: eres parte de mi familia, mi casa es tu casa, damos todo por el otro. Hermanos, ¿así lo hacemos entre nosotros aquí? ¿Nos apapachamos el uno con el otro? Y bueno, dice el apóstol Pablo, les decía lo de la prisión, hermanos, porque el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. Y este preso en el Señor es literal. Estaba Pablo en la cárcel. Y les decía, es el lugar donde no se puede ver a la familia. No se puede abrazar a la familia. No se le puede abrazar a la familia más que en ciertos días que nos permiten, y eso un ratito, ¿sí? Está la lejanía, saber que la familia está por allá. Un preso decía, después de que lo dejaron en libertad, decía: ¿y a qué salí? Los míos ya no me van a conocer. Dejé a mis hijos chiquitos y ahorita ya son grandes, no me van a conocer. ¿A qué voy? O sea, es un impacto, hermanos, tremendo. ¿Por qué? Porque significa separarse de todos. ¿Han extrañado a sus hermanos cuando no están aquí en el templo, hermanos? O así como que, pues total. Se extraña. Cuando se ama, se extraña, ¿sí? Y si amamos a nuestros hermanos, tenemos que extrañarlos cuando no vienen. O cuando nosotros no podemos venir, tenemos que extrañarnos. Hermanos, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de tenernos unos a otros. Porque puede llegar el momento en que ni siquiera podamos reunirnos en este lugar. Y lo tengamos que hacer a escondidas. ¿Por qué? Porque la situación va a estar tan terrible. Y no crean que nada más porque hablo por el sistema de gobierno que tenemos, sino porque así está predicho en la Escritura. Conforme la segunda venida se acerque, la situación va a estar más complicada cada vez. Entonces hay que aprovechar. Y todavía dice, como es digno, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
¿Qué es la vocación? A ver, aquí tenemos algunos expertos en estos términos. ¿Qué es la vocación? Sí, vocación, con V, no con V labial, sino con U, porque para empezar es una falta de ortografía, no existe esa palabra. Hermano Jaime, perdón. Exactamente, la inclinación que yo tengo hacia algo, no solamente una profesión, sino puede ser también un oficio, ¿sí? Puede ser también una diversión, algo que me entretenga, pero yo estoy inclinado a, tengo preferencia a. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros debemos vivir con esa vocación con la que fuimos llamados. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿a qué nos tenemos que inclinar, hermanos? ¿Hacia dónde nos tenemos que ir? Obviamente la primera respuesta es hacia Cristo. Tenemos que inclinarnos hacia el Señor. Y aquí es donde viene la explicación del apóstol Pablo. Primero, nos tenemos que entonces inclinar como es digno de esa vocación a la que fuimos llamados. Y lo primero que dice es, con toda humildad y mansedumbre. El Señor Jesucristo decía que si queremos sentirnos los mejores, ¿qué tendríamos que hacer? Ser los últimos, humillarnos. El que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Ser humillados o ser enaltecidos? Y eso depende de cada uno de nosotros. No depende de nadie más que de nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el Señor me enaltezca porque vivo una vida de humildad, porque soy el último, porque considero a los demás como superiores a mí, o quiero ser humillado por el Señor porque me siento lo mejor de lo mejor. Es parte de la vida en la que tenemos que vivir, valga la redundancia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿y cómo dice ahí? En amor. Pero, ¿qué amor? Ese amor que me va a llevar a decir, te amo porque tú me amas. Si tú no me amas, yo no tengo por qué amarte. Si tú no me respetas, yo no tengo por qué respetarte. Si tú no me aguantas, yo no tengo por qué aguantarte. Si tú no me bendices, yo no tengo por qué bendecirte. Ese tipo de amor es el que nos pide el Señor, hermanos. Leamos 1 Corintios capítulo 13 y veamos la descripción que Pablo hace del amor. Todo lo puede. ¿Qué es todo lo puede? Pues que a pesar de las humillaciones que yo reciba, voy a seguir adelante, amando, dando, entregando. Más adelante, el apóstol Pablo, hablando acerca de la relación matrimonial, le va a decir a los esposos, aunque decíamos que es recíproco, no nada más es para uno, sino para ambos. Pero en el caso de los esposos les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentarla limpia, pura, santa ante el Padre. Y si analizamos la vida de Jesús, Él dejó la gloria que tenía y se vino a tomar la forma de hombre, ¿sí? Vino a hacerse siervo por nosotros. ¿Quién de nosotros dejaríamos nuestra libertad por hacernos esclavos por causa de los demás? Vino a tomar nuestro lugar en la cruz. ¿Tomarían ustedes el lugar de otro? Ya no digamos en la cruz para morir, porque en nuestro país la pena de muerte no se aplica más que para ciertos casos, porque sí se aplica la pena de muerte en nuestro país, ¿eh? Uno de ellos por traición a la patria, ¿sí? Pero sí se aplica. En otros países por cualquier motivo se aplica la pena de muerte, ¿sí? No estamos en esa condición, pero si estuviéramos en esa condición, viendo a un preso que va a ser condenado a la pena de muerte, diríamos, no lo ejecuten a él, yo tomo su lugar, ¿lo haríamos, hermanos? No lo haríamos, no lo haríamos. Jesús sí lo hizo, Jesús sí lo hizo. Y lo dice Pablo allí en Filipenses, precisamente en ese himno, que Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó, literalmente dice, se vació a sí mismo para estar aquí en este mundo. Lo que nosotros conocemos como el estado de humillación de Cristo. Y todo lo hizo porque nos amó. Y dice aquí el apóstol Pablo, soportaos o soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero dice ahí el siguiente versículo.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz. ¿Qué es la paz, hermanos? Es un concepto tan subjetivo que tiene diferentes definiciones. Una definición es la ausencia del conflicto. No hay conflicto, hay paz. ¿Será cierto? Porque el conflicto no solamente es la acción física, el conflicto puede ser la acción mental también. El conflicto puede ser la acción emocional. ¿O no? ¿O cómo se considera, por ejemplo, hoy en día en términos jurídicos la violencia intradoméstica? ¿Nada más con los golpes? ¿Nada más con los golpes hay violencia intrafamiliar? Hay violencia psicológica, hay violencia emocional, hay violencia verbal. ¿Sí? Y no es que la ciencia nos haya establecido esos aspectos, no, Dios mismo lo manejó ya desde cuándo. ¿Sí? Dios lo manejó desde cuándo. La paz. La paz es mantener la tranquilidad aun cuando sea necesario el uso de la fuerza. Y está en la Constitución. No me lo estoy inventando, está en la Constitución. Uno de los artículos de la Constitución dice que si es necesario, el Estado puede ejercer la fuerza para mantener la tranquilidad de la sociedad. Y no nos gusta, pero puede hacerlo. ¿A esa paz se refiere el apóstol Pablo cuando habla aquí de ese término, hermanos? No se refiere a ninguna de esas cosas. Cuando el apóstol Pablo habla de aquí de que debemos mantener la unidad en el vínculo de la paz, está hablando de esa paz, de ese shalom que el pueblo de Israel mantenía y que fue originado en Génesis 1 y 2. Cuando habla de esa relación de armonía perfecta y total entre el hombre y Dios, entre el hombre y el hombre mismo, entre el hombre y la naturaleza y el hombre y sí mismo, y entre sí mismo, consigo mismo. Por eso dijo Jesús, ama al otro como te amas a ti mismo, porque son las 4 áreas que nuestra vida en la que tiene que estar bien relacionada en perfecta armonía. Esa palabra, armonía. Hermanos, ¿realmente nosotros estamos en armonía los unos con los otros? Fíjense, primero habla del amor, ahora habla de la paz. ¿Estamos cuidando de nuestra iglesia bajo estos 2 conceptos del amor y de la paz? ¿Nos entregamos al otro, vemos al otro de la misma manera que Dios nos ve? ¿Se imaginan, hermanos, cómo vio Jesús a la gente que dice el texto que atraía la atención de todos? ¿Cómo los vería Jesús, hermanos? ¿Cómo se imaginan que veía Jesús? ¿Cómo se imaginan que era la mirada de Jesús? Tierna, llena de misericordia, de amor y de bondad, ¿sí? Llena de esa paz, de esa armonía total y plena que había entre Él y el Padre. Hermanos, ¿podemos mantener la armonía a pesar de que el hermano o la hermana me vio mal? ¿A pesar de que el hermano no me saludó o sí me saludó? Dicen en mi pueblo, a veces somos como jarritos de Tlaquepaque. Feos y sentidos. O como decían las abuelitas, no puede decirte uno mi alma porque quieres tu casa aparte. ¿Así somos, hermanos, entre nosotros? O sea, no porque seamos feos, ¿eh? No, ahí lo vamos a quitar. Que antes ser feo era una virtud. Acuérdense, las 3 Fs, yo se los dije en una ocasión. Antes era una virtud ser feo, fuerte y formal. Ahora ya no. Acuérdense que ahora son las 3 C. Carro, carita y cartera. ¿Sí? Entonces, cuidado. ¿Sí? Hermanos, realmente nosotros... Y vamos a tomarlo en el otro sentido, de soportar, porque aquí el apóstol Pablo cuando dice soportar no dice aguantar, vamos a aguantarnos a pesar de lo que me haga, no, pero vamos a tomarlo. ¿Nos aguantamos los unos con los otros, hermanos? ¿Y por qué a veces nos reclamamos que no nos saludamos? Ay, ya te fijaste, no me saludó. Ay, ya te fijaste, no me habló. Ay, ya te fijaste esto, ay, ya te fijaste el otro. Si algo me reclaman a mí es de que no saludo a todos a veces. Pero no porque no los quiera saludar, sino porque me hablan unos y me hablan como 3 al mismo tiempo. ¿A quién voy a saludar? A los 3, pero a veces no me esperan a que primero con uno, luego con otro, luego con otro y luego con otro. ¿Sí?
¿Por qué? Porque a veces no toleramos la ignorancia, no toleramos el que no nos tomen en cuenta, no toleramos el que no seamos el centro de atención de la gente. Y ese es un riesgo, porque a veces queremos que la gente nos vea y diga, ya te fijaste el hermano, qué santo, ya te fijaste el hermano, qué honrado, qué justo, qué veraz, cuando del otro lado soy todo lo contrario. Pero me encanta que alaben quién soy. No, dice el apóstol Pablo, hay que mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si yo les dijera ahorita, hermanos, vayan y abracen a alguien, ¿a quién abrazarían? ¿A quién abrazarían? Luego se vio la respuesta. Pero si les dijera, hermanos, vayan y abracen a alguien con quien no están bien, ¿lo harían? ¿Ese sí fue de labios para afuera? ¿O realmente dirían, sí, abrazo a alguien con quien no me llevo bien? Me cae mal, pero voy y le doy un abrazo y le digo, hermano, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Eso es mantener el vínculo de la paz, hermanos, en que a pesar de las diferencias, nosotros estamos unidos. Y eso es algo que a veces no entendemos, que podemos tener diferencias. Es más, debemos tener diferencias, porque no se trata de pensar lo mismo. Se trata de sentir lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que sentir todos? El amor de Dios en nuestro corazón. Y mientras no sintamos el amor de Dios en nuestro corazón, las cosas van a estar como han estado todo el tiempo. Con disgustos, con pleitos, con enemistades. Y que eso está en la Biblia, ¿eh? Tampoco es nada nuevo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Porque, hermanos, lo que sigue, yo creo que no tenemos problemas. Un Señor. ¿O no creemos todos en Jesucristo? Una fe. ¿No todos tenemos fe para creer en Jesucristo? Un bautismo. ¿No reconocemos el bautismo que Dios a través de Jesucristo nos ha dejado? ¿No creemos en un Dios y Padre de todos? Y como dice aquí Pablo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo creemos, porque por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Pero vean lo que dice después el versículo siguiente, hermanos. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y sí, nos daban una explicación, recibiste gratuitamente, da gratis. No, no solamente tiene que ver con que no cueste, no. Porque la gracia va más allá de lo gratuito, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque implica el amor a pesar de que el otro no está bien. Romanos 5:8, ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios no nos hubiera mirado con gracia, no hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y entonces nuestra condición será una condición de muerte. Entonces, no fue de gratis, hermanos, ¿eh? Déjenme decirles que no fue de gratis. Tuvo un costo, la vida de Jesús. Dios cobró esa deuda. Y la cobró con su propio Hijo. ¿No acaso eso es la muestra más grande de amor que hayamos podido experimentar, hermanos? Y por ese amor, entonces, nosotros tendríamos que actuar en favor de los nuestros. Y eso nos lleva entonces a pensar, hermanos, y con esto quiero terminar. ¿Estamos cuidando de nuestra iglesia como debe ser? ¿O la estamos descuidando? ¿Cuál es uno de los mayores problemas que hay en la familia hoy en día, hermanos? El descuido de los padres hacia los hijos. Por eso los hijos están como están, porque hubo un descuido de los padres. Si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, cuidémosla. Cuidémosla con amor. Cuidémosla buscando el vínculo de la paz. Cuidémosla buscando la unidad, pero no la unidad de labios para afuera, sino la unidad desde lo más dentro de nuestro corazón. Y que cuando veamos a nuestros hermanos no pensemos, ¡ay! Lo tengo que saludar.
No, sino que le digamos hermano y con una sonrisa le digamos hermano, te amo en el amor del Señor. Que el Señor nos bendiga.